Alberto Scavarelli, ¿cómo andás? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien, Alberto? Bien, veo platos, contenedores, pero poco contenido. Bueno, Alberto, porque ya nos comimos todo. Porque Llegaste tarde, increíble, voy a tener que traer un Había tupper. torta de cumpleaños, por mi cumpleaños, Claro, pero por bueno. cumpleaños soy Regina. ¿Regina? Sí, cumple y no lo puedes creer. Sí, sí, ¿Ella es mayor de edad? Ya, ahora sí. Sí, Bueno, un recién. besito grandote. Gracias. Bueno, Alberto, tenemos, yo te diría que 20 minutos para hablar de este tema. ¿Andás bien, primero que nada? Sí, muy bien, a toda máquina. Te vi corriendo por el pasillo. Estoy saliendo en unas horas para la Argentina ¿Te para vas? pedir la aserción del CLAT Ajá. en esta América Latina semiallamas. Por lo tanto, estamos a último momento ajustando detalles porque me toca presidir y bueno, son esos momentos difíciles porque ahí están los ministros de cada país y bueno, hay que tratar de que todo funcione con fluidez. El tema que vos traes es el balotaje, la otra elección, pero antes de eso te quiero preguntar de otra cosa. Sí. Vos recién decías, esta América Latina en llamas, ¿no? Chile está pasando por un momento muy difícil. El momento más difícil de Chile de la vuelta a la democracia para acá, del 90 para acá. Sin duda. Y Bolivia no la está pasando mucho mejor. Está muy complicado en Bolivia. Y yo la verdad que lo que quería era una reflexión tuya de cada uno de los temas. ¿Cómo lo ves vos? Rápidamente, en realidad no es solo esos dos países, porque en realidad hay una corriente que viene de Centroamérica. Es cierto. Muy compleja, quizás hasta de mayor gravedad, pasando por Venezuela y todo este drama irresuelto. Una Colombia que está en una situación muy compleja en esa vinculación con Venezuela, casi en pie de guerra, con una frontera peligrosísima, que es más, tenemos que hacer todo lo posible para que allí no surja un conflicto, porque si uno ve lo que es la frontera y la vista aérea de la frontera entre Venezuela y Colombia, Vietnam es una plaza de deportes al lado. Lo que baja por Chile, el tema boliviano, que aparentemente todo indica que habría una nueva ronda de elección, que eso es una forma civilizatoria. Lo acaba de confirmar Evo Morales. Eso es muy en redes. Eso es muy importante. Ahí falta definir si Evo será candidato o no. Sí, no está claro. Algún día les contaré la historia de Evo, que vale la pena porque lo conocí personalmente cuando en Naciones Unidas yo presidía un área y él todavía no la presidía, era vicepresidente, y él era la autoridad máxima de los Aymara. Claro. Una historia formidable que termina en la selva de Chapare, o sea que algún día se las contaré. Es una buena historia esa, Alberto. Sí, tengo fotos además. Por otra parte, todo este tema argentino, que todo indica que se está encauzando desde el punto de vista de la paz social, no del problema de fondo. El tema chileno, que es una bomba a presión, que todos conocíamos, la propia Chile, los propios chilenos lo decían. Los problemas que están, digamos, en discusión son problemas que no son nuevos. No son nuevos. Este tema de Lula, que es una alegría, pero que de todas formas es, más allá de la posición que se tenga, es una directa injerencia de lo judicial respecto de lo electoral, ¿verdad? Es decir, yo estoy lejos de estar a favor de Manini, pero no me gusta que a Manini me lo prohíba la justicia. Me parece que las cosas hay que hacerlas en tiempo. La vida es oportunidad y mérito. Las cosas tienen que estar bien hechas siempre, pero además tienen que estar bien hechas en el momento justo. Y esto no es una crítica a la justicia, es simplemente que cuanto menos interferencia en la línea haya, mejor sale el sonido estereofónico de la democracia. Y La independencia de los poderes. por supuesto, y la autodeterminación, y en fin, pero tampoco quiero que se interprete esto como que uno le está adjudicando responsabilidades a nadie. Lo que digo es que en el caso brasilero es notorio, es absolutamente notorio, pero peor es lo que... Hay cosas peores en camino. Por si fuera poco. Yo, ustedes saben, estoy vinculado a la OCDE, tengo una relación muy especial, de amistad de años, con Gurría, estuve con él, con Enrique Iglesias el otro día. Bueno, esto que presido de los 5 continentes, de los ministerios de gobierno en Emiratos Árabes, en fin. Pero el dato es que el comercio mundial, en esta guerra americano
China, con los rusos jugando su juego, una Europa en un grado de distracción que asusta, con países que no logran formar gobierno después de meses, incluso Alemania o Bélgica, porque no es solo un tema español, ni la desidia latina italiana, o francesa. El tema concreto es que el comercio mundial va a estar bajando por lo menos en el 2019 a la mitad. Hay quienes dicen mucho más. Eso significa que hay menos venta de materias primas, eso significa que el combustible, los combustibles van a bajar enormemente, pero también los metales. Eso para Chile es un golpe de doble banda, porque cuanto menos cobre vende Chile, menos le ingresa, pero además Chile tiene un convenio del 10% de la venta del cobre para las Fuerzas Armadas y rendir cuentas casi, lo cual es un juego a muchas bandas, con mucho dinero de por medio, que hace que todo esto, y este es el desafío que pasado mañana, empezaremos a ver en cuanto a que el rol de las administraciones, el rol del gobierno, de lo público, es gigantesco. Yo diría que cada día más se están transformando en un grupo de acción dentro de los estados de equilibrio. En una palabra, no es que tengamos un panorama, negro, absoluto, no tiene salida. Lo que digo es que son tiempos de dificultad que requiere pilotos con mucha capacidad. Alberto, antes de ir al tema que hoy nos traes, ¿no? Tu columna sobre el balotaje, la otra elección. Pasaste por Bolivia, yo te quiero preguntar, porque vos tenés experiencia en lo que son muchos electorales. Está discutido el proceso electoral en Bolivia. Hay mucha denuncia, hubo mucha denuncia de por medio, y de hecho la decisión de Evo Morales, ¿no? De decir, bueno, hagamos de vuelta estas elecciones, a mí no me deja hacer un poquito de ruido. Mira, ¿cómo analizás el fenómeno electoral en sí de Bolivia último? Primero que nada, Bolivia, que no puedo decir que la conozco mucho, pero he ido mucho. Es más, he estado en la selva de Chapare, conocí lo que es la población aymara. Bolivia no es cualquier país. Bolivia es una nación compuesta, es realmente una nación indígena, conviviendo con otras comunidades, pero hay un fenómeno allí muy fuerte de gente muy decidida, muy silenciosa, que no es comparable al bullicio de nuestras ciudades, y me refiero a los modos de expresión. Sí. Yo no tengo duda que cuando vienen informes que se suman de que las cosas no están bien, deben no estar bien. Pero la opinión de Evo Morales en esto, que se quedó sin custodia, le prendieron de fuego la casa de la hermana, la policía se fue, bueno, me parece inteligentísima. ¿Qué otra cosa puede hacer? O se va o llama a elecciones. Ahora, cada cual le dará la interpretación que fuera. También es cierto que si baja el pueblo aymara y lo respalda, La Paz y Bolivia se bañan en sangre, y no hay una sola Bolivia. Tiene muy poco que ver La Paz y el Alto, a 4.100 metros de altura, con las ciudades del llano, Santa Cruz de la Sierra, por ejemplo, que son las zonas más ricas de Bolivia, o Oruro, o Cochabamba, que conozco tanto. Siempre me decía un amigo que está vinculado a los medios, ¿no? Lo que vos ves en la televisión boliviana no tiene nada que ver con lo que es Bolivia. No, nada, porque la televisión es una marca, ¿verdad? Es como... Lo que te quiere vender. Si uno se lo va a comprar zapatos deportivos, son iguales en China, en Uruguay y en la selva del Amazonas, digo, ¿no? Si tienen la misma marca. No, la Bolivia hay una Bolivia profunda, comprometida y enamorada con su Pachamama, con ceremonias que son totalmente distintas. Es un pueblo, una cultura, es más, el lenguaje computacional, dicen los que saben, se construye a partir del lenguaje aymara, que es binario. Yo conviví horas con ellos en el medio de la selva del Chapare solo, y es una historia para contar algún día, porque es otro planeta y es otro mundo. Pero en fin, lo que quiero decir con esto va desembocando al otro tema, porque claro, lo que tiene que ver es que cuanto más complejo es el diagnóstico del clima, más importantes son las capacidades de los pilotos. Es decir,
para que el bote flote en agua mansa, cualquiera se da maña, para que el avión vuele sin turbulencia, cualquiera puede, y para que el barco no tenga que andar atravesando cosas raras, no hay mayor dificultad. Pero en este mundo complejo, sí quiero dejar dicho algo que me parece muy importante. Sería muy triste para el sacrificio que costó la humanidad que la agitación, y no estoy hablando de ningún país en particular, hablo en todos, porque pasa en todos los países del mundo, que la agitación, que puede ser incluso muy justificada, termine afectando la institucionalidad democrática. A mí me parece que los ciclos de gobierno tienen que cumplirse, y si hay errores, utilizar los sistemas de enjuiciamiento político sin disminuir el derecho a que la gente manifieste de todas formas. Vamos, cuando estuve en París ahora por la OCDE y vi el Champs-Élysées con vidrios de 6 metros de alto destrozados, en un mundo donde todo es lujo y todo sobra, y todo porque protestan, y de pronto uno va a países como pasa en Centroamérica y la mortalidad infantil son niños que se mueren en los brazos de su madre o de su padre al nacer, digo, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, y no ve ese drama de reconocimiento. En una palabra, son tiempos para gente con vocación de gobierno, que tenga claro que no se trata de que ganar una elección significa absolutamente nada. En el caso de Uruguay, la verdad comienza el 2 de marzo del 2020. Eso que yo viví tantas veces, en sentarse en su despacho, nunca como presidente, por supuesto, pero imagínense un presidente, sentarse en su despacho y decir, bueno, ahora estoy, y ahora empieza. Y es un sillón que uno mira para los costados y cabe uno solo, no es un sofá, se sienta uno solo. Y dicen muchos que estuvieron, lo han contado después de salir, que a veces te sentís solo. Bueno, yo puedo contar 1000 anécdotas porque me ha tocado estar al lado de presidentes, y la tardecita cuando un presidente escuchó todo y tiene la mirada perdida en la ventana, y tiene que optar entre lo menos malo, lo malo y lo peor, porque a ver, hay un dicho muy fácil, pasa en la vida de todos. Cuando hay algo fácil de arreglar y da buen resultado y todo el mundo lo quiere, lo arregla otro antes. El mérito tiene un montón de hinchas. El problema es cuando suena el teléfono en Presidencia de la República, es porque algo se rompió en el camino y hay obligación de salir y poner la fórmula de salida cuando se encuentre. Por eso digo que primero que nada, para redondear lo de América, no estamos en un panorama de terrible, pero preocupante. Estamos en un panorama donde hay mucha gente herida, no me gusta que esté dependiendo de si las Fuerzas Armadas salen o no salen para que un sistema se sostenga. No me gusta que sea la fuerza de las armas la que determine la vigencia de la institucionalidad, y eso tenemos que cuidarlo entre todos, y es responsabilidad de los políticos primero que nada, de los dirigentes sociales en la gobernanza. En fin, nosotros estamos hablando de gobernanza, innovación, íbamos a una velocidad maravillosa. Nos estábamos poniendo el frac y resulta que teníamos un agujero en la media. Es decir, estamos con problemas de gobernabilidad, y eso es muy serio, ¿no? Bueno, Alberto, tenemos 10 minutos para hablar del balotaje, la otra elección. A ver, ¿por qué lado lo querías agarrar? Bueno, en realidad yo estoy, naturalmente sería una falta de respeto para los oyentes no ser muy franco, en el sentido de que yo estoy trabajando activamente por la campaña de Daniel Martínez. Es decir, esto no pretende ser, yo trato de ser objetivo todo lo que puedo, pero es como si hablaran de Peñarol, ¿no? Salvando las distancias. Lo que yo quiero significar es que el balotaje, que en realidad yo estuve cuando se creó, sé por qué se creó, cuáles eran los objetivos, cómo nacen las familias ideológicas, que ahora se llaman grietas, en fin, vení conmigo porque somos del mismo ADN. En realidad lo que es del mismo ADN es una nación, es un pueblo. La gente no responde a los liderazgos porque tampoco los hay tan fuertes, y aunque los hubiera, está estudiado esto, más de un 25%. El máximo líder, cuando la gente está sola para decidir, por más instrucciones que baje, ahí puede influir y determinar un 25%, el resto hace lo que le parece. Por suerte, en un país como en Uruguay, donde el voto tiene
absoluta garantía de secreto. Yo creo, primero que nada, dejar dicho, o si como premisa, me parece que Uruguay tiene buenos candidatos. Yo tengo el orgullo de salir mañana y poder decir que Uruguay tiene buenos candidatos. Bueno, alguien me decía, ¿no? Y me decía, esto no pasa en todos los países de América en este momento, ¿no? Que gane quien gane, lo que está asegurado el 2 de marzo es una continuidad democrática en este país. Y creo que eso no puede tener duda nadie, votes a uno o votes al otro. Después son dos proyectos de país que cada uno sabrá lo que quiere. Es otra cosa. Eso es otro tema, pero estoy hablando de la continuidad democrática tan institucional, tan en duda en un montón de países cercanos. Yo creo que lo institucional no está en juego. Es más, yo creo que en los países cercanos tampoco hay demasiada duda, porque hoy ya ser dictador no tiene escenario en el mundo, eso es muy complicado. Antes los dictadores tenían otros con los cuales juntarse. Hoy uno es expulsado de todos los organismos multilaterales en el acto, queda solo en el medio de la nada, que es lo mismo que decir quedó fuera del mundo internacional del crédito, de la garantía de las inversiones. Por eso el tema de los golpes dejó de estar de moda, pero es un riesgo que siempre está. No, yo creo que tenés escenarios complicados, como por ejemplo vas a tener en Chile, como posiblemente pueda llegar a tener en Bolivia, como bueno, lo estamos viendo en Venezuela, lo que puede llegar a venir en un futuro en Venezuela, no sé, si mañana no está más, se va Maduro o no está Maduro, ¿qué puede venir en Venezuela? Esas dudas, todo no se en purga. Uruguay no las tenés. Claro, y si todo no se purga con un acto electoral, pero yo iba a otro punto, yo iba a algo parecido. Es decir, que cuando yo digo que tenemos buenos candidatos, me refiero a que tenemos buena gente. Es decir, no hay necesidad de apoyar a uno sobre la base de la destrucción o la denuncia del otro. Y eso para un país es un capital enorme. ¿Dónde están los riesgos en este momento? En este momento los riesgos están en los proyectos y programas de gobierno. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay factores de poder en los países, hay derechos adquiridos y conquistados. El tema del salario y las condiciones de trabajo en el Uruguay se han consolidado. Yo integro el Consejo Superior de Salarios. Hay cosas con las que no se puede experimentar y el precio a pagar sería altísimo, y no nos gusta nada que nosotros, que participamos en varias formaciones de primer periodo de gobierno, primeros meses de gobierno, donde todo está abocado a preparar la ley de presupuesto para 5 años, nos digan que antes van a haber 500 artículos en una ley que se aprueba con un plazo que se vence, por eso son de urgencia, porque si no se votan se dan por aprobadas. 500 artículos, es otra rendición, es otra ley de presupuesto. A ver, ¿por qué eso? Y ahí sí entramos en las preocupaciones, porque si ganara la calle Pou y tiene que hacer esa ley en esos tiempos, es porque sabe que los votos los va a tener mientras le dura el tiempo que está repartiendo los cargos para los entes autónomos. Es así de sencillo. Los entes autónomos no se terminan de distribuir los cargos antes de mitad de año, ya con la ley de presupuesto medio en curso. Todo eso no es casualidad, no está en una norma, está en lo normal de la historia, o la patología de la normalidad de nuestra historia, dijera Fromm. Quiero decir con esto que en este mundo donde la inversión extranjera es esencial, que es la verdadera salida para todos nuestros temas, reglamentada, con un Estado reglamentador, cuando la colocación de deuda en Alemania, uno pone 100 euros en Alemania comprando bono del tesoro, por decir algo que todos entendemos, y en lugar de devolverle 100 le devuelven 95 o 90, o sea que te devuelven menos de lo que prestaste. Es porque, bueno, Trump enojadísimo con el Fondo de la Reserva Federal porque no pone tasa cero. Quiere decir que en el mundo va a haber mucho dinero que está tapado de liquidez y no encuentra un lugar donde aterrizar. No es casualidad que vinieron a estos 3.000 millones aquí, y nadie dice la maravilla de haber dispuesto un Ministerio de Trabajo a pocos menos metros de la propia planta, porque es un mini ministerio, para solucionar los conflictos con garantías para todos. En una palabra, la diferencia de Daniel Martínez es su experiencia, es la capacidad del piloto.
Es como digo siempre, la calle se trata de un hombre joven, con mucho futuro. Todos podemos pensar cuál es el tiempo que nos llegó. Lo que yo digo es que aquí hay que votar con mucho sentido de responsabilidad. La gobernabilidad y la paz social no son un dato menor, y la captación de recursos y sobre todo del cobarde capital extranjero que elige lugares de refugio donde tiene garantías, implica muchísimo que haya esa gobernabilidad y esa paz social imprescindible. Pero además tengo la absoluta convicción, porque lo conozco, de que no hay duda que un Daniel Martínez presidente lo primero que va a hacer es dialogar seriamente con la oposición, porque si así no fuera, tendríamos un destino mucho menos próspero de lo que nos puede esperar. Alberto, yo te hago una pregunta, ya que estamos en este terreno. Vamos a poner el escenario en que Daniel Martínez da vuelta a las encuestas que hay hasta ahora y logra ganar. Se va a encontrar con un parlamento dividido, se va a encontrar con un parlamento que no es igual a los últimos 15 años, en donde el Frente tenía la mayoría. Se va a encontrar con un parlamento en donde, sumada la bancada del Partido Nacional, del Partido Colorado y de Cabildo Abierto, que es un elemento nuevo, el Frente va a estar en minoría. ¿Cómo hace el Frente Amplio para poder implementar, digamos, los cambios que quiere? Buena pregunta. Primero, el dato más importante. La ecuación del Parlamento hoy no permite censurar un ministro. Por lo tanto, podrá interpelarse, podrá decirse que no es satisfactorio, pero no cae un gobierno porque no hay la mayoría suficiente. Segundo, si uno analiza la historia del país, los casos en que hubo mayoría parlamentaria son contados con 3 dedos. Por lo tanto, esto yo incluso creo que es un elemento interesantísimo para la gente que libremente opte por votar fuera de su partido, porque no tiene el riesgo, que en otro tiempo pudo tener, de que está votando a alguien que tiene una aplanadora que saca todo por mayoría. Pero es un elemento nuevo para el Frente, porque en estos 15 años no se ha enfrentado a este escenario. Sí, más o menos, porque en definitiva hubieron normas que hubieron que negociarse porque dentro del Frente faltó algún voto. El propio intendente de Montevideo, hoy candidato a la presidencia, ustedes recordarán que si no conseguía los votos de Novick o de alguien más, que le tiró un poco de presupuesto, no hubiéramos podido hacer absolutamente casi nada, mejor dicho. La negociación es la vida de lo político. Tampoco estamos ante una situación monolítica del otro lado. Es decir, la única coalición efectiva con autoridades únicas, con la formato de un partido, con tribunales de ética únicos, es el Frente Amplio. Lo otro es una alianza electoral que, como dijo un poco en broma, un poco en serio, es como si uno se sube a los hombros de otro, sale afuera y dice soy el más alto. Ahora, si hay que agacharse a buscar algo, si viene un viento fuerte, si hay que correr, no es fácil, porque está todo unido con un objetivo que es ganar al otro. El ganar, y cuanto más experiencia se tiene, el ganar es importante, pero es casi lo de menos cuando llega la hora de gobernar. Ganar sin tener la posibilidad de manejar la situación nacional puede ser la peor desgracia que le puede pasar a una persona por un partido político. Por eso yo creo que aquí estamos frente a alguien dialoguista, con capacidad de comunicación. Es un ingeniero, lo que hace que su cabeza tenga parámetros muy particulares, pero al mismo tiempo un hombre de conversación franca. Yo no tengo duda que se van a sentar a hablar con Luis Lacalle y van a poder tener un diálogo franco. Yo no tengo la más mínima duda de que eso va a pasar. Y por supuesto que aquí pido las disculpas del caso, porque en tantos años es quizás la segunda vez donde tan próximo a la elección vengo embanderado, pero de todos modos hago el esfuerzo de poder decir mi verdad, y la principal verdad es que no estamos eligiendo entre un bueno y un malo, estamos eligiendo lo mejor, de acuerdo a nuestra propia visión. Pero como tú dices, el riesgo es cómo se seguirá la gobernabilidad posteriormente, si realmente. ¿Por qué no se dice cuáles son esos artículos? ¿Por qué tenemos que estar jugando la raspadita al día siguiente de la elección para ver qué había en esos 500 artículos? Bueno, hay un debate ahora, hay un debate esta semana. Pero no van a decir nada. ¿Vos decís que no? No. Alberto. No, porque además, ¿cómo explicás en un debate 500 artículos? A ver, si hubiera mucha cosa buena en los artículos, como dice mi hijo,
es lo primero que estarías diciendo. Si fueras a dar la fórmula de la felicidad humana, dirías, mire, mi primer artículo va a ser la vida eterna. Ahí hay cosas duras que van a ser previas al propio presupuesto. Alberto, me interesaría muchísimo que conversáramos de todo lo que dejó Gane quien gane después. Que hagamos un análisis, gane quien gane después. Y ahí, bajo mi responsabilidad de volver a el estado monacal de la objetividad, y además, por otro lado, para contarles qué es lo que voy a ver en estos próximos, donde voy con una altísima preocupación. Te agradezco muchísimo estos minutos, Alberto. Hemos hablado con Alberto Schiavarelli y ya tenemos el compromiso para que después de que pase el balotaje analicemos un montón de hechos que están pasando ahora y que van a pasar de acá al día del balotaje, y bueno, y analicemos qué país puede venir, gane uno o gane el otro. Gracias, Alberto. Por un buen 2 de marzo. Les habla